En general lo dijeron, ¿sí? No, no en general, ya lo pongo en general. Ah, ahí va, por eso. Ah. Hola, Rocco. Cuando quiera, Fercho. Uy, 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 están muteados. Están muteados, están muteados. Aquí ya. A ver si. Bueno, dando continuidad al testing en aplicaciones de JavaScript, Jonathan nos hizo una introducción al testing en Node.js. Y hoy yo les voy a dar una introducción al testing en React.js. Listo. Para empezar, entender qué es React.js o qué nosotros tenemos entendido por React.js. Es una aplicación, es un framework, será una librería, cómo se comportan las aplicaciones web hoy en día. Realmente React.js es un framework que se creó para crear interfaces gráficas de una manera reactiva, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros creamos componentes visuales, que es los componentes que vamos a testear en este momento. React tiene otra parte que es de aplicaciones reactivas como tal, pero este tipo de test harían parte, digamos, de otro, de otro grupo, que sería como el unit testing, por ejemplo, cuando tú haces una prueba, digamos, a una API o a otra fuente de datos. Entonces, vamos a ver básicamente 4 temas, que es el testing overview, herramientas, y vamos a hacer 2 laboratorios en las que hacemos una prueba de la UI y una prueba de los eventos en la UI. Esto, ¿qué se espera con una prueba de testing de la interfaz gráfica? Probar lo que el usuario ve. Siempre es lo que el usuario ve, no importa, digamos, los datos, sino digamos que estén las opciones con el usuario que el usuario puede interactuar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la pantalla de login, yo esperaría que el usuario tenga un campo de usuario y un campo de password y un botón en el que yo pueda interactuar con la aplicación. Entonces, este tipo de testing es lo que nos da nos ayuda, este tipo de testing nos ayuda pues, para probar la interfaz gráfica y para probar esos flujos. Entonces, a partir de ahí tú puedes crear diferentes flujos de la aplicación. Por ejemplo, si yo aprieto el botón enviar, pero el campo nombre de usuario está vacío, yo esperaría que se mostrara un mensaje de que, por favor, rellene el campo. Ahora, estos tests prueban ese contenido dentro de esa interfaz gráfica. No importa dónde aparezca el mensaje de error, puede que la ventana esté centrada, pero que el mensaje de error aparezca en una parte superior, pero el usuario ve el mensaje y en ese caso pasaría la prueba. Listo. Para nosotros hacer testing en React Applications, podemos usar React Testing Library o un framework, bueno, una librería más compleja que se llama Enzima. Jest, como ya sabemos, es el test runner. Entonces, esta herramienta de Jest es la que nos sirve para describir los tests, para comprobar los assertions, para buscar, digamos, elementos dentro de la interfaz gráfica y demás. Cabe resaltar que React Testing Library es la oficial de React.js, ¿cierto? Con sus evoluciones y sus cosas y sus cambios. Listo. Con React Text Library, nosotros podemos hacer dos tipos de pruebas.
Una es que es el árbol de componentes y la otra es ejecutar la aplicación completa. Entonces, el árbol de componentes es donde simplemente nosotros verificamos lo que el usuario ve, los mensajes de error, mensajes de éxito, eventos en los botones, que efectivamente esos botones no lancen errores y si lanzan errores estén bien manejados, etc. Pero cuando vas a ejecutar una web completa, ya es lo que se le conoce como end-to-end test, que ya no es con un componente, digamos, renderizado, sino que es un navegador web real. Entonces, cuando tú corres un end-to-end test, la aplicación abre un navegador, busca los botones, hace los eventos, espera el tiempo de respuesta. A partir de ahí evalúa el flujo siguiente, digamos, si tiene que ir a la página de inicio o si se queda en la página de login, etc. Estos tests son más costosos que estos tests. ¿Por qué? Porque toman más tiempo. Incluso esto se mide en el tiempo cuando tú tienes un job de integración continua. Esto importa mucho, ¿cierto? De hecho, se recomienda solo hacerlo a funcionalidades que son demasiado críticas. Por el contrario, estos, tú los puedes hacer de manera más tranquila, ya que su costo de operación no es tan costoso. Listo. La instalación de estas herramientas, si alguno ya está familiarizado pues con Node.js, entiende pues que se agrega. Aquí yo, digamos, lo agrego de esta manera como para que él siempre tome la última versión en cada una de las herramientas. Importante, Jest siempre está, pero tú puedes hacer con React Testing Library o con NCME. Listo. Vamos antes de entrar al código, a ver como algunos de los ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con React Testing Library y acá vamos a hacer un componente básico, que es el de app. Cuando tú creas una aplicación de React, te crea, digamos, este componente básico. Este render, este método que se llama aquí, es el que sube este componente app a un árbol de componentes virtual, ¿cierto? Este no se está ejecutando en un navegador real. Y a partir de este render, de este árbol que se encuentra, pues en este caso yo lo definí en screen, pues digamos que es el objeto general en este momento, yo puedo ejecutar métodos sobre ese objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo verificar que se encuentra este texto en este componente, ¿cierto? Y aquí es donde ya entra Jest, que con este hacer podemos verificar que este elemento está en el documento. Este es un ejemplo más sencillo. Cuando tú entras a Jest y vas a Spec, te das cuenta de que hay más o menos más de 20 maneras de llamarlos Spec y hacer assertions. Listo. Si queremos ver el árbol que se está, digamos, compilando en ese árbol virtual, llamamos este método que se llama screen.debug. Entonces, él nos imprimirá por consola este árbol. Que es importante notar aquí, que es código HTML. Entonces, ahí eso comienza a generar, digamos, un costo de ejecución. Ahorita les voy a explicar por qué. En React Testing Library, nosotros para buscar elementos dentro del DOM podemos usar estos métodos. Pues hay muchos más, ahorita les muestro muchos más. Pero aquí hay como una nomenclatura para obtener los valores. Entonces, si usas el método getBy, pero no lo encuentra, te lanzará una excepción. En ese caso, el test falla. Si encuentra un match, retorna ese objeto. Si encuentra más de uno,
lanza un error. O sea, ese es como el principio de HTML, que no deberían de haber dos elementos con el mismo ID, por ejemplo. Esta es como la regla básica para trabajar con los elementos cuando vas a buscar elementos en el DOM. Una nomenclatura que, si se quiere, se puede llevar dentro del proyecto es que permite buscar elementos usando los query selectors, ¿cierto? En este caso, una nomenclatura que uno podría seguir dentro del proyecto es decir que data testing ID, le puede ir uno al elemento site, ¿cierto? Y acceder directamente a él y poner todos los elementos. Entonces ya sabemos que todos los IDs y todos los elementos que tengan esto hace parte de las pruebas y por lo tanto no se debería modificar. Con el query selector hay que tener mucho cuidado porque hay veces que uno con query selector uno puede seleccionar el padre o el hijo en HTML, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno está modificando el HTML y mueve un div, por ejemplo? Pues en ese sentido ya ese query se va a romper porque ya no es el mismo parent o no es el mismo hijo. Entonces, eso rompería la prueba. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de queries que usamos porque como somos equipos compartidos, entonces otras personas podrían hacer cambios en la interfaz gráfica. Listo, vamos a ver primero en acción esta primera parte. Esta. Vamos a hacer aquí como un TDD. Ahí ven bien o se ve muy pequeño. Yo lo veo bien. Yo creo que por acá. Listo. Esto es nomenclatura, pues que ya sabemos de test en aplicaciones con JavaScript. Y acá simplemente vamos a ejecutar este test. Entonces, esa es la manera en cómo se muestran los errores. Dice, login no está definido. Eso quiere decir que este componente todavía no existe. Este render sería el método de React Test Library que se encargaría pues como de subirlo. Yo aquí ya lo tengo creado, simplemente lo voy a importar a teoría. Aquí lo voy a importar. Y cuando lo ejecuto, ya me sale, me pasa el test y yo tengo imprimiendo los métodos para saber qué tiene el componente. Entonces, ¿qué puedo hacer sobre el componente? Entonces, me dice que es un HTML div element, ¿cierto? Y todos los atributos que tienen los elementos de HTML y adicional las funciones que yo puedo ejecutar sobre ese componente. Entonces, mire, se puede buscar todo lo que tenga texto, los labels, placeholder. Esto es, digamos, como todo lo que el usuario puede usar para encontrar elementos dentro de ese componente. Ahora, mi recomendación, ¿yo qué usaría? Buscar siempre por el texto que se ve en la pantalla. Digamos aquí, vamos a buscar bytest y bueno, vamos a ver, yo creo que así, listo, pasó. Este método, digamos, no nos ayuda a ver bien el componente,
pero lo podemos poner bonito con esta función, digamos con esta, yo creo. Y, a ver, déjame chequear. No, este no es con este, es... Vale. Entonces, mire que acá yo tengo lo que se está renderizando. Ahora, ¿qué puede notar uno cuando programa este tipo de test? Que puede, digamos, probar la aplicación ahorrando mucho tiempo. ¿Por qué ahorras mucho tiempo? Porque no estás renderizando la aplicación en, en, en el navegador web, ¿cierto? Entonces, tú ya sabes, bueno, voy a tener login, voy a tener los inputs, voy a tener estos valores y demás. Entonces, tú los puedes ver aquí sin necesidad de abrir el navegador y ver si se está renderizando o no. Aquí puedes ver si tiene la clase, el estado actual de ese componente, o sea, si tiene una clase, si no tiene una clase, etc. Entonces aquí esto pueden volver sobre este. Y está el componente. Listo, digamos, una buena práctica es como describir el componente que estás testeando y al interior describir las diferentes pruebas. Ahora, algo para pensar. ¿Será que yo debería probar todo el componente de login dentro de un solo describe, por ejemplo? ¿O debería de probar el botón que hace el request en un componente aparte? Digamos, como yo lo tengo aquí, yo tengo un botón, ¿cierto? Que envía, pues que se bloquea, digamos, que eso es lo que bloquearía el botón cuando se envía y lo desbloquearía cuando recibe respuesta. Tengo un test diferente, ¿cierto? Sería este test diferente. Pues vale, es decisión de cada uno. Este test yo lo podría llevar a este test de acá, que es más general, ¿cierto? Es el componente general, ¿cierto? Pero se comienza a convertir en un código más complejo. O sea, le añade complejidad y se terminan llenando archivos de muchos tests, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es seguir el patrón de lo más pequeñito a lo más general. Pero esto tiene unas complicaciones y ahorita les voy a mostrar cómo se soluciona. Eso con la interfaz gráfica, ¿cierto? Digamos la introducción en la interfaz gráfica. Ahora siguen otra parte de la interfaz gráfica que es la interacción con el usuario, que es cuando hace clic en algo. Entonces, aquí hay un ejemplo en la que se prueba, digamos, el cambio de estado de un botón, de un componente. Entonces, mire que este es un componente muy inocente de React.js, ¿cierto? Que lo que hace es cambiar un estado usando un hook, ¿cierto? Para este ejemplo vamos a usar el query selector data test ID. Y este es el componente que se renderizaría. Ese código para eso está en el botón. Aquí sí tenemos que usar un mock para la función, ¿cierto? Bueno, aquí hay otra cosa a considerar y es lo de las propiedades que recibe cada componente. Es decir, este componente de login button recibe el evento. Eso ya es decisión del usuario, del programador, si este método se define dentro del el elemento o si se pasa por parámetro. Aquí se hace un mock con jest, ¿cierto? Buscamos el botón. Pues aquí estamos renderizando el login toggle button, ¿cierto?
y por el medio del query selector, aquí es muy importante que es el contenedor, obtener el elemento por ese atributo. Y se comienza a probar el comportamiento completo de ese flujo. Entonces, por ejemplo, se espera que el HTML sea turn on, o sea, digamos, empieza. Después se hace un clic con este evento, se llama fireEvent.click. Y eso debería ya de cambiar el estado del componente. Entonces, se prueba es que el evento sí haya sido llamado una sola vez, ¿cierto? Luego, como ya se cambió el estado de ese componente, entonces ya debería estar turn off. Y así probamos el cambio de estados dentro de los componentes, ¿cierto? Se puede seguir un flujo así. Adicional, quería mostrar que una manera de probar el estilo es verificando que esos mismos componentes tengan una clase específica de CSS. Entonces, en este caso, login form que tenga la clase. Entonces, yo voy acá. Aquí está el class name. Si yo lo cambio, el test falla completo. ¿Cierto? Y te dice cuál fue el asset que falló. Listo. Esto es por el lado de React Testing Library, ¿cierto? Con React Testing Library puedes hacer este tipo de test. Ya se vuelve, digamos, más práctico programar porque, como les digo, uno puede ver en consola que se está renderizando y qué probar. Ahora, vamos a seguir con la siguiente herramienta. Bueno, eso es que sea. Una aplicación real, una siguiente herramienta que se llama NCMe. Una aplicación real es así, de compleja, ¿cierto? No tiene simplemente dos campos, sino que yo tengo un campo de búsqueda, tengo un dashboard, un menú, ¿cierto? Entonces, hay demasiados componentes que testear. La recomendación es testear a medida que se construye, como hacer un TDD, resulta más sencillo. Pero digamos que cuando tú estás probando con render, imagínate hacer un console log o un debug del render y que salgan todos los elementos que están ahí renderizados. Se vuelve algo muy, muy complejo de testear. Por eso es mejor hacer un test para este campo de texto, otro test para el menú, etc. Y para ello viene una herramienta que se llama Shallow Rendering, ¿cierto? Shallow Rendering es mucho, mucho más light que el Full Tone Rendering. El Shallow Rendering, la diferencia con el otro es que no renderiza todo el árbol completo de componentes, sino solamente aquel componente que es el, digamos, componente padre. Un ejemplo. Acá nosotros tenemos un componente que es el div, ¿cierto? Es el principal, pero tenemos adicional otro componente que es content. Con Shallow nosotros no renderizamos este componente porque este, digamos, tiene otras cosas al interior, tiene otro div y otros elementos HTML, sino que con Shallow simplemente va a renderizar el componente externo. O sea, este y este, digamos, como los elementos HTML nativos. Aquí hay un ejemplo. Es simplemente, bueno, esto ya es la otra herramienta que se llama NCMe y tienes, digamos, estos tres métodos: Shallow, Mount and Render. Voy a explicar rápidamente las diferencias. La diferencia, bueno, en Shallow Rendering es que es más ligera que el Full Dome Rendering. El Full Dome Rendering es muy parecido al render de React Test Library. ¿En qué sentido? En que necesita un DOM virtual para poder mostrar el documento HTML. Entonces,
Para usar esta segunda opción necesitamos instalar JS-DOM, ¿cierto? Para poder renderizar los componentes. Y Static Rendering Markup renderiza y muestra el HTML más puro, o sea, él se va a lo más nativo del HTML. Vamos a verlos rápidamente. Acá, primero, shallow. Entonces, aquí yo tengo el debug, listo. Corremos la prueba unitaria, de la prueba. Y miren cómo se renderiza. Renderiza solo el HTML y no renderiza el componente que es también de React. Este no lo renderiza. Entonces, en ese sentido, se vuelve mucho más rápido la ejecución, en 10 milisegundos. Mientras que en el otro, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, renderiza todo. No me está mostrando el tiempo. ¿Será que Sí, está ahí, 51 milisegundos. ¿dónde? Aquí, 51. Step past 1 de 1, 51 milisegundos. En el tope de... Aquí. Bueno, ok, sí. Ese sí es el mismo que muestra. Bueno, no, sino que no lo estoy ejecutando por acá. Entonces es más rápido, ¿cierto? Esto importa mucho cuando tú subes, digamos, 50 test de estos o más test a una integración continua, ¿cierto? El servidor tiene que procesar todos esos tests cada vez que hagan un commit, un push o un deploy, etc. Entonces, eso se vuelve costoso porque ese tiempo de procesamiento es lo que se le cobra a uno normalmente. Vamos a ver con Mount. Y miren que este sí renderiza el DOM completo, porque como les decía, este sí está usando un DOM virtual. Entonces este sí trata de renderizar todo lo que esté ahí para abajo. Entonces aquí solamente hay un componente que tiene 3 líneas de código. Pues ahora imagínate cuando uno está probando un componente como un home, por ejemplo, pues se vuelve algo casi que imposible de trabajar. Entonces eso es como buenas prácticas para tener en cuenta a la hora de crear estos tests. Y render. Miren que aquí todavía nosotros vemos... lo vuelvo a ejecutar. Y nosotros todavía vemos etiquetas de componentes de React, ¿cierto? Si yo le ejecuto llamando con este método render, entonces ya en ese caso ya sí no debería aparecer eso, sino que falla. Y es porque esto ya no tiene el método debug. Yo creo que esto tiene HTML, yo creo. No. A ver, yo pasteleo por aquí. Sí, HTML debería de... ¿Sí está llamando la función? Wrapper, render. Sí. Sí, es que soy ciego, no lo había visto. Míralo acá. Miren que aquí ya no hay componentes de React.js, sino que son componentes puros de HTML y etiquetas puras de HTML. Ya de resto para los eventos, para buscar elementos, funciona tal cual como en las otras herramientas. Por ejemplo, con SPED.
childwrapper.test que sea igual a 2, ¿cierto? Y digamos aquí esto es como un patrón que se llama ¿qué? Prop render, algo así, no me acuerdo. Pero sí, es para renderizar propiedades dentro de los componentes y demás. Lo más importante es como tomar una decisión sobre cuál herramienta tener en cuenta para renderizar los elementos y después hacer todo un flujo con asserts. Y como se puede notar, es muy sencillo. Y en ningún momento tuve que abrir la página web. Ahora, no lo he hecho, pero hagámoslo, intentemos hacer un npm install estar aquí a ver qué aparece. Mira, aquí está username, está password y no tengo renderizado el método de este botón, no lo tengo renderizado. Entonces, como yo sé que ya está bueno, yo aquí puedo ingresar este botón. Así un change. No, eso que le falta, eso que así. Lo acá. Y ahí está funcionando el componente. Turn on, turn off. Entonces miren que es una manera muy rápida de hacer pruebas, una manera muy rápida de iniciarse en el mundo de las pruebas sin mucho trauma de librerías, de métodos complejos, de mocks complejos y cosas así. Esto es una introducción. Yo quedo debiendo llamados asíncronos a una API para saber, cuando hago clic, que espere un momentico y reciba la respuesta. Y hay otra manera que es para testear snapshots, no, screenshots. Por ejemplo, tú le pasas el diseño de cómo debería de quedar y el componente toma un screenshot de lo que renderizó y compara con la imagen que tú pusiste y a partir de ahí pasa o no la prueba de la interfaz gráfica. Ya esa sería como la introducción a probar componentes en React.js. Ya si alguno quiere profundizar más, aquí están todos los posibles ejemplos y cosas para probar, ¿cierto? Es algo muy intuitivo, miren. Todo es así, casi que los tests siempre salen así de corticos, porque siempre son test muy específicos. Esta es la de React Testing Library, es la que más me gustó a mí. Esta otra, pues sí es más rápida, pero la otra no es que yo la vea muy ¿qué? Muy grave pues en tiempo, digamos que se demora mucho, ¿no? La que sí haría con mucho cuidado los end-to-end test. Esto es Jest, ¿cierto? Aquí hay muchas maneras de jugar con los asserts y hay que tener también cuidado porque eso tiene sus propias reglas, ¿cierto? Cuando nos han definido y demás. Y listo, team. Esa sería como mi tech meeting.
Gracias a ti. Capo Fercho. Bien, Fercho. Gracias. Muy buena. Bueno, Fercho. No sé si alguno ha intentado ese tipo de pruebas. Yo creo que son buenas para uno iniciarse en el mundo del TDD, sobre todo, que es tan importante. Miren que hacer una prueba no afecta, digamos, la lógica de... O sea, son pruebas que se pueden implementar en aplicaciones que ya están funcionando. O sea, tú puedes, bueno, en la nomenclatura uno puede, digamos, acá yo decidí que cada componente tenía su test en el mismo pad. Por ejemplo, aquí el botón tiene el test aquí, ¿cierto? Hay gente que prefiere hacer una carpeta de test aparte, ¿cierto? Eso ya es como cada quien lo quiera manejar. Pero ¿por qué me gusta manejarlo aquí? Porque es más cómodo de encontrar la prueba. Entonces miren que yo puedo testear un componente sin necesidad de afectar la aplicación, sin tener que afectar el funcionamiento de la aplicación como tal o afectar otros componentes. Es una herramienta que incluso se puede hacer en aplicaciones que están corriendo actualmente. Es una práctica que se puede hacer. Ahora, ¿esto para qué sirve? Cuando se está haciendo el despliegue de la aplicación, si estos test fallan es porque, bueno, no se está recibiendo la respuesta que era, el mensaje que no era. Por ejemplo, si se hace la prueba a un endpoint y no es la respuesta que esperaba, entonces la aplicación podría fallar y así se evitan, digamos, errores en producción, ¿cierto? Antes de hacer el despliegue. Por eso es como tan importante todo este proceso que estamos haciendo con las pruebas. Ya, si alguno tiene otro comentario, entonces yo creo que si no, yo se puede dejar de grabar. Estoy pensando en una pregunta justa. No, por ahora no se me ocurre, por lo menos no una específica. No sé si capaz me escuché y hablaste del tema, si hablaste del tema de los snapshots, pero no sé si, si se habló del tema de cómo, o sea, de qué es, cómo se supone que se testea con los snapshots, o sea, qué se hace con esos snapshots. Sí, yo lo mencioné, pero no mostré el ejemplo. Ok. Quizá puedo enviar el link de la documentación porque sí lo miré, pero no alcancé a hacer una prueba exitosa. Entonces, como que era más complicado mostrar errores en la demo. Pues. Ahorita puedo enviar un link a un ejemplo con Snapshot. Ok, creo que mencionaste que los shallows son como más lentos que cuando o sea, son más rápidos, perdón, que cuando se monta el componente, ¿no? Sí, son más rápidos porque no renderiza en un DOM virtual y no renderiza el árbol de componentes completo. Es como que, pues digamos, el componente me refiero a un componente creado por vos mismo, o sea, pues, digamos, container. Entonces, no renderiza todo lo que está al interior del container, sino que simplemente deja la etiqueta y container. Ok. Ok. Vos mencionaste que estos tipos, ¿qué tipo de test es esto? Digamos, si pregunto yo, no sé, ignorancia, o sea,
¿Es unit test? ¿Es integration test? ¿Es end-to-end test? ¿En qué categoría cae, digamos? Eh, o, No, o capaz, pues no sé, capaz son distintos, no sé. no, yo creo que es que están dentro de la categoría de unit test, pero asociado a componentes visuales. Es que el test unit es como que tú pruebas lógica de negocio o esperas resultados, ¿cierto? Con el unit test. Con este, tú esperas también, digamos, un comportamiento específico. Si hago clic, cambia el texto, ¿cierto? Ya, no se prueba nada más. Si hago clic y no llené el campo, entonces muestra el siguiente error. Okay. Entonces, pero yo no lo, pues la misma documentación de React.js lo dice que no es end-to-end test porque tú no estás simulando el comportamiento completo de un navegador, ¿cierto? Entonces no podría ser un test de integración. Ok. Entonces, yo lo pondría como una categoría de unit test. Ok. Y los componentes, los que no son shallow, ¿qué tanto tardan en comparación a los shallows? O sea, entiendo que los shallows son como muy rápidos, pero por ejemplo, si tengo, no sé, 10.000 tests y no son shallow, todos son de, ok, montan el componente. No sé, si los shallow, esos 10.000 son 20 segundos, me tiro cualquier número. Si los hago todos o sea, si los paso todos a que no sean shallow, sino que más bien que monten el componente, ¿cuál sería como la diferencia en tiempo? O sea, ¿cuál es ese, digamos, factor? En todos los ejemplos que vi, el tiempo superaba el 50% Mm, más. O sea, si te tardas 10 milisegundos, en el otro al menos 15, pero ya vimos que incluso supera mucho más porque la prueba que hicimos es como que con con render el text library se demora 51 milisegundos y con el shallow se demoró 10 milisegundos. mm, Entonces es como casi que el 500%. ok. Eso es importante. Yo creo que un día nos pasó que teníamos GitHub Actions con muchas pruebas unitarias, que eso incluso de una agotó el tiempo. ¿Recuerdas con el generador de código? Sí, sí, sí. Entonces, a la hora de hacer eso, sí sería importante tener en cuenta el tiempo de ejecución. Claro. Creo que por aquí no está, sí, creo que no está nadie de TV. Bueno, está Carlos, pero ese es Trelisavi. Pero no sé cómo es la batería de ese Trelisavi. Bueno, yo sé que en Trelis, no sé, el build se tarda muchísimo. Como esa cosa ahí está corriendo media hora, o sea, o más. Es como, entiendo que estaban justamente como haciendo optimizaciones para paralelizar y no sé qué, porque era algo que uno dirá, bueno, ya el build corre, ¿no? Y, y yo no tengo que estar mirando eso, puedo estar haciendo otras cosas. Pero igual de cierta forma es como el tiempo que tarda en yo obtener feedback. Imagínate que el build está ahí corriendo, corren todos los tests y después de que estuvo 25 minutos corriendo, el último test falla y 25 minutos esperando para obtener ese feedback de que un test falló. Entonces, es duro, ¿no? Sí, o sea, ahí es donde comienza a costar dinero una mala práctica, ¿sí? Digamos, uno debería de correr los test locales antes de subirlos. Y por lo menos desde desarrollo, desde el ambiente local, uno asegurar que sí se renderizan los componentes y los mensajes. Ahora, es muy importante lo de los mensajes que el usuario ve, ¿cierto? Como les decía, porque hay veces que la aplicación se cuelga y uno no se da cuenta, pues uno como usuario no se da cuenta, porque no hay un mensaje, etcétera. Entonces, este tipo de pruebas le ayuda a uno
asegurar los flujos básicos, digamos, de la tarea, ¿cierto? Digamos, la ruta crítica de la tarea. Si hago clic aquí, me debe mostrar este componente. Se debe renderizar este componente. Es muy útil en ese sentido. Sí. Bien. Uno ahí lo que hace es como poner requerimientos no funcionales, ¿cierto? Es decir, si la respuesta tardó más de 5 segundos, falló y hay algo que está mal. No sé si es en el servidor o en la aplicación. Un error que nos pasó, digamos, en un proyecto X, es que los certificados SSL se vencían, ¿cierto? Aunque si había una respuesta, el código de error no estaba siendo tratado, ¿cierto? Y eso es un error que muchas veces escapa, como que tú tienes en cuenta los errores 400, los básicos, el 500, pero ese tipo de errores por lo generalmente no se tratan. Pues un error de certificado SSL. Sí, es bueno, pero son el mismo tipo de test los que fallan en el equipo de Connect o es otro tipo de test. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Fercho. Carlos. Sí, mayormente todas las pruebas las están trabajando con Yes, pero ahí como mencioné en mi comentario, al parecer en Connect todas las pruebas, algunas pruebas, no sé si todas, la tenían de forma síncrona, ¿no? Y por eso tardaba mucho tiempo. Creo que ya han hecho una mejora para que todo sea síncrono y por eso ya está tomando quizás 10 minutos, por lo que tengo entendido, porque todas las pruebas llegan hasta de 10.000 pruebas, hasta más. Hay bastantes pruebas acá en el equipo de Trellis. No sé si alguien ha tenido una experiencia en este tipo de pruebas. Por lo general, y esto lo hicimos una vez, es con la metodología de Cucumber, ¿cierto? Que uno define, bueno, el usuario define los resultados, o sea, como que debo de ver un botón que diga login. Si hay un botón que dice login, entonces debo de ver un usuario y un password. Eso es Cucumber. Esto lo hicimos con Flutter y uno corría lentamente y corría muy rápido, ¿cierto? Quizás porque la aplicación era liviana y demás. Pero todo esto viene pues como implementando ese tipo de pruebas porque en mi mundo es el frontend, ¿cierto? Me gusta más hago ese tipo de pruebas para estar seguro. Y Cucumber es una buena herramienta para integrar con esto del render. Santiago está usando Cucumber. Yo Ahora. amo Cucumber. Y Gherkin, obvio. Es una remera y I love Cucumber. Bien, si no me preguntas, entonces creo que estamos. Muchas gracias, Fercho. Muchas gracias. Gracias, Por la Fercho. grabación. Excelente. Muchas gracias, Fercho. Lo máximo. Gracias. Gracias, gracias.